No tienen nada para liquidar ahora, en este momento no, liquidar. porque no copiaron, claro. Lo que tienen lógico. para liquidar son las cerealeras, que son las que tienen espalda, como para decir, Obvio. bueno, aguanto hasta que el dólar valga Obvio. lo que yo quiero y ahí liquido. Bueno, no voy a dejar de refelicitarte. No, ni hablar. Bueno. Felicitaciones. Vamos a la primera nota de esta semana y de esta tarde. Vamos a recibir al diputado nacional de Unión por la Patria, de la provincia de Mendoza, exintendente de Tunuyán, Martín Aveiro. Diputado, bienvenido. Andrea Recupero, Víctor Mastrangelo, Walter Pedraza, en el aire de la 530 lo saludan. Hola, buenas tardes y gracias por esta comunicación y buenas tardes a toda la audiencia. No, por favor, gracias por atendernos, el gusto es nuestro. Estábamos un poco bromeando, ¿no? Porque la verdad que hoy fue un cruce de felicitaciones, ¿no? Entre el Fondo Monetario Internacional, el ministro Caputo. Qué triste, ¿no? Ajá. Qué triste. Triste, lamentable, con el dolor ajeno, con la vulnerabilidad de las familias trabajadoras, de la clase media, esa clase media que en su gran mayoría confió y votó al presidente Milei en las últimas elecciones de 2023 y que hoy es la más castigada en todo sentido, ¿no? Inclusive, bueno, podríamos hablar una hora, con un presupuesto mentiroso, un presupuesto que exclusivamente para cumplir con los requisitos que le pide el Fondo Monetario Internacional, pone determinadas pautas y van a buscar su aprobación sin tener ningún grado de cercanía con la realidad, sin tener que ver con la familia común argentina y con una falta de empatía y una frialdad que bueno, que no nos sorprende, ya los caracteriza y lo demuestran cada día que pueden e inclusive cada miércoles cuando no tienen problema en golpear o dañar o tirar gas pimienta a un abuelo o a una persona con discapacidad, ¿no? Así es. Bueno, diputado, nosotros vimos que usted está encabezando un proyecto muy importante en la Cámara de Diputados para buscar que se apruebe la devolución del IVA, exactamente, justamente para el sector de los jubilados, entre otros, ¿no? Y a nosotros nos impactó esta iniciativa porque veníamos de la semana pasada con Víctor conversando y con nuestros oyentes sobre cómo ha quedado el tema jubilados, un poco muy postergado en la agenda de las últimas semanas. Obviamente no hay temas que son más urgentes que otros, ¿sí? Solamente que van teniendo más impacto y bueno, pasó con discapacidad, luego pasó con las universidades y el tema de los jubilados que no alcanzaron los votos, ¿no? Para aprobar la movilidad, para aprobar el tema de volver a la moratoria. Quedó como en stand-by, ¿no? Hasta el próximo año no se puede volver a tratar. Sí, es una locura, son los que están en una situación de más vulnerabilidad. Primero por 2 o 3 motivos. Es cierto que los jubilados llevan muchos años sufriendo. La diferencia es que cuando ha gobernado el peronismo, de una u otra manera han tenido un sinfín de aportes extraordinarios que hacían a la posibilidad de vivir un poquito mejor. Entre ellos, garantizar siempre los medicamentos, la devolución permanente, inclusive muchas veces del IVA, y un sinfín de acciones que hacían a la vida cotidiana. Sí. Digo, hoy el jubilado se le congeló el bono, se le congeló el salario, esa devolución que se le ha hecho por tantos años de trabajo, pero además se lo castiga también con el aumento de los impuestos. Digo, que a diferencia de otros años, el gran problema lo tienen cuando tienen hoy que salir a abordar o hacerle frente a situaciones que antes no eran un inconveniente. Alguien que pagaba 25.000 de luz, hoy paga 125.000 pesos. Sí. Alguien que pagaba agua 15.000 pesos y paga 40, 50.000, y así en cada uno de los impuestos, ni hablar si tiene una movilidad para moverse, con lo que vale el combustible y demás. Y además, sabiendo que antes se le garantizaba el 100% de los medicamentos. Hoy nuestros abuelos en las farmacias tienen que elegir cuál medicamento dejan cada mes para ver cómo pueden ir afrontando. Y ellos buscan un objetivo, es menos jubilados, menos personas adultas mayores vivas, y ver cómo de alguna manera u otra se van eliminando o dejando fuera como si fueran un pullover viejo, ¿no? Es triste lo que estoy diciendo, pero es el concepto que manejan ellos a la hora de entender que el jubilado es un gasto y no un reconocimiento de una trayectoria de trabajo. Y pasa lo mismo con la moratoria. Te voy a dar un dato de Mendoza para que lo tengan en cuenta. Sí. De 175.000 mujeres jubiladas, 135.000 lo hicieron por moratoria.
O sea, el 75% de las mujeres de Mendoza están jubiladas por la moratoria previsional. ¿Alguien puede poner en duda que esas mujeres trabajaron toda una vida? ¿Alguien puede poner en duda que esas mujeres fueron valor fundamental, no solamente en lo laboral, que muchas veces lo hacen casi siempre en negro, y que además han sido el sostén permanente de un hogar, la educación de sus hijos, la alimentación, la vestimenta, el cuidado? Digo, ¿alguien pone en duda de que verdaderamente ponemos o no tiene valor la moratoria? Y escucho muchas veces decir, no, ¿por qué le tenemos que pagar a alguien que no aportó? No fue problema del jubilado el no aportar. Es un problema del sistema, es un problema del empresario, es un problema de un sinfín de cosas que afectan y que han afectado largamente en la vida de los trabajadores, ¿no? Sobre todo los que menos tienen. Entonces la iniciativa esta tiene que ver con devolverles de alguna manera parte de su poder adquisitivo. El 50% del IVA, he puesto algunos términos que son referenciales, donde inclusive pone la ley, el proyecto de ley, inclusive lo firmó Julio Cobo, lo firmaron muchísimos diputados, que el gobierno nacional puede poner un tope anual de reintegro, pero la idea es que sea el reintegro del 50% del IVA en cada uno de los consumos, pero además que sea hasta el 30% de un salario mínimo vital y móvil. Digo, esto significa devolverle a los jubilados alrededor de 120.000 pesos en poder de consumo. Esto significa ni más ni menos 8 o 10 kilos de carne al mes, claro, que van a mejorar inclusive su alimentación. Y te voy a dar un dato más, que cuál es el problema del IVA, que es un impuesto que castiga diferente a las familias más vulnerables y a los que son, obviamente, con otro poder adquisitivo o socialmente poder adquisitivo alto. A una familia con alto poder de consumo o de alto poder adquisitivo, el IVA lo castiga en un 20%. Sí. A una familia con 2 salarios vital y móvil, con 3 salarios, prácticamente se le lleva el 40%, porque todo su sueldo prácticamente va en la inversión que tiene que ver con alimentación, con pago de servicios y con vestimenta de cuestiones básicas. Entonces, además de ser el IVA un impuesto muy injusto, sobre todo para los que menos tienen, genera esta situación, ¿no?, de diferencia, cómo aborda a una familia clase alta y cómo aborda a una familia clase media. Lo otro importante de esto es mejorar el consumo. Digo, no solamente tiene que ver con el jubilado, esto lograría o ayudaría un poquito para que el comercio deje de despedir gente. La pérdida del poder adquisitivo, la caída del consumo, ha generado que un sinfín de comercios chicos, salvo aquellos que son atendidos por sus propios dueños, empiecen a despedir gente. No tienen cómo sostener el empleo, no tienen cómo abordar esta situación. Bueno, es grave, digo, podríamos hablar de este círculo de la economía una hora, ¿no? Pero la verdad que es grave la situación y esperemos que lo quieran tratar, que lo podamos ver y que podamos ayudar en esta situación tan vulnerable y tan difícil para todos, ¿no? Diputado Aveiro, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Víctor Mastrangelo lo saluda. Víctor, un gusto. Lo mismo. Además de los jubilados, ¿qué otros sectores serían beneficiados por esta devolución de IVA? ¿Y cómo sería la implementación, según plantean ustedes? Todos aquellos empleados que no superen 6 salarios mínimo vital y móvil, o sea, aquellos que no lleguen a los 1.400.000 y que tengan grupo familiar, serían beneficiados. La idea es implementarlo, obviamente, a través del Ejecutivo Nacional, lo tiene que implementar. Sería muy difícil y seguramente vamos a tener una gran pelea, pero bueno, queremos tratarlo, queremos que pongan beneficio. Esto se hizo en el gobierno de Alberto Fernández, que tenía que ver justamente con mejorar el consumo. Es cierto que había emisión y más, pero creo tranquilamente que se puede aportar partidas presupuestarias de cualquier lado. De hecho, la semana pasada, en 3 días, se timbiaron $1.100 millones. 1.100 millones de dólares. Digo, los estaba escuchando atentamente a ustedes y explicaban de inclusive el problema de las cerealeras y demás. También se timbean plata levantando las tasas de interés de los bancos justamente para sacar los pesos de circulación. Eso también es déficit. También le quita las retenciones a estos del poder adquisitivo, los más millonarios de la Argentina, como siempre, los únicos beneficiados. Esto también es déficit. La quita de impuestos de tasas a grandes empresas como Mercado Libre, digo, también es déficit. Un sinfín de programas de créditos subsidiados a grandes empresarios de la Argentina, bueno, eso también es déficit. Claro. Digo, podrían decirse que son los planeros millonarios. Digo, bueno, la discusión de dónde sale la plata con la crueldad, por ejemplo, con la que hicieron hoy en el boletín oficial de decir que no va a estar
aplicar la ley de discapacidad. Digo, siempre hay. Digo, que no manden la plata a la CIDE, o tranquilamente con lo que se llevaron de la ANDIS, con los medicamentos, ¿no? Quizás con la plata de las coimas que han entregado, tranquilamente podríamos estar financiando el poder adquisitivo de las familias más vulnerables y sobre todo nuestros jubilados. ¿Esto se instrumentaría a través de las compras con tarjeta de débito? Tarjeta de débito, todos los sistemas financieros que están blanqueados, tarjetas alimentar, tarjeta de débito, tarjeta de crédito y demás, ¿no? Bueno, tendrá que entrar por comisión y bueno, y veremos qué tratamiento le dan, ¿no? Que tiene muchas firmas, así que eso es bueno. Tiene muchas firmas y seguramente van a acompañar muchos diputados y bueno, seguramente tendremos que llegar a una sesión de otro tema y lograr emplazar, como ha sucedido en todas las sesiones que tienen que ver con presupuesto, para ver si podemos hacer trabajar a ESPER, ¿no? Claro, lo bueno de proyectos como este es que el costo fiscal se ve reducido porque los jubilados o los beneficiarios de la Asociación Universal por Hijo no van a ser como las cerealeras que compran contado con liqui y se llevan los dólares a Nueva York. Van a ir al supermercado y van a gastar de nuevo. Claro. No se va a Miami, lo van a gastar, pero además van a mejorar la recaudación. Claro. Pero además van a mejorar la recaudación porque hoy no existe ese consumo. Y por lo menos si devuelven el 50% de ese IVA, digo, es plata que también le entra al IVA y es plata, no nos olvidemos que el IVA también es uno de los impuestos que financia e inclusive el pago de nuestros jubilados, digo, claro. Como hay muchísimas otras cosas, digo, es un ida y vuelta. Si acá digo, no solamente es mejorar un poquito la calidad de vida de la gente, sino darle circulación al movimiento económico que necesitan los pueblos. Claro. Cuando de todas maneras, vos le quitas ese poder adquisitivo, empiezan a bajar persianas. Digo, Milei le está bajando la persiana al país. Claro. Y bajar la persiana es una zapatería, una librería, un kiosco o una verdulería. Bueno, pero evidentemente hoy con el anuncio vinculado con las retenciones, todos, o la mayoría, ¿no? Nos dimos cuenta de que no se trata de un problema de equilibrio fiscal, ¿no? No, que es una mentira. Es discrecional. O sea, el presidente Obviamente, maneja con discrecionalidad aquello que quiere o no quiere que le impacte en el equilibrio fiscal. Tal cual, es así y lamentablemente estas cosas están sucediendo, pensamos que no las íbamos a vivir, pero bueno, creo que el mensaje de Provincia de Buenos Aires fue claro y esperemos que sirva de ejemplo, no para ganar elecciones, porque la verdad que no estoy pensando en ganar elecciones o que gane el peronismo elecciones, obviamente que siempre es mejor que gane el peronismo, en definitiva, sino que la elección de Buenos Aires sirva para entender que el rumbo elegido, que el camino elegido no es el correcto y que deja fuera al 99% de los argentinos de una vida saludable. Y no estoy hablando de una vida de lujo ni de vacaciones, estoy hablando de una vida saludable, que es garantizar alimentación, educación, que es garantizar vestimenta, que es garantizar cuestiones básicas, como por ejemplo, en plena ola polar que teníamos en Mendoza, desregularon el precio de la garrafa y teníamos 11 grados bajo cero en las noches de julio. Digo, esas cosas que tienen que ver con la falta de empatía, con una frialdad tremenda y con el desconocimiento del territorio, son las cosas que no se pueden perdonar, y esperemos que lo de Provincia de Buenos Aires sirva. Por lo visto no, siguen profundizando el modelo, siguen profundizando el camino y siguen yendo en el mismo destino, se vuelva a hacer algo generalizado a nivel nacional, para que una vez por todas Milei entienda que con la Argentina y con la gente de nuestra república no se puede jugar. Diputado, hablando de lo que mencionaba recién respecto al frío y esa situación, en el presupuesto quieren eliminar zona fría, el beneficio del gas en zona fría. Cual. O sea que una de las provincias perjudicadas va a ser la suya, Mendoza. Son 500.000 mendocinos perjudicados. Mendoza, más allá de que ustedes lo vean en el centro, tiene inclusive más bajas temperaturas que en lugares de la Patagonia. De hecho, donde yo vivo, que es el Valle Duco, que es Tunuyán, se caracteriza por su amplitud térmica, ¿no? En el día quizás tenés ahora 17 grados, 20 grados, y en la noche tenés 3, 4 grados bajo cero. Producto de eso se da la producción que se da de vitivinicultura y demás. Digo, esto lo sufre la gente de una manera profunda y es realmente muy complejo. Sumale a esto el encarecimiento permanente de la energía, no solamente para los hogares, sino para los sectores productivos también. Hoy hay pequeños productores con 5 o 6 hectáreas, ya sea de frutales, de vitivinicultura o de chacra, que no pueden prender la bomba de un pozo de agua para poder regar o producir, pues no pueden pagar las boletas de la luz. Claro. No pueden pagar la boleta de luz. Y como eso
te puedo mostrar 100 ejemplos, ni hablar de lo que significa el modelo económico en el turismo. Digo, la semana pasada estuve con la Cámara Mendocina del Turismo, donde planteaban, obviamente que no lo dicen en voz alta, Sí. porque los retan, Claro. no lo dicen, no lo van a decir en un medio, lo digo yo, porque ellos no pueden decir ni sacar un comunicado. Sí. Pero es más grave la situación que cuando estaban en pandemia. Y lo dicen ellos, ¿no? El diputado nacional por Unión por la Patria, Martín Aveiro. La Cámara de Turismo de Mendoza planteó que la situación existente es más grave que la vida en pandemia. Porque en pandemia además tenías un Estado presente que te ayudaba con el IFE, que te sostenía a los empleados, que te daba la alternativa y la posibilidad de sostener el equilibrio, y además había un uso en relación al sistema turístico que tenía que ver con el cuidado de familiares, enfermos y demás, y contagiados. Bueno, es más grave que pandemia. Esto significa que se quedan sin trabajo decenas de personas todas las semanas de manera directa e indirecta, porque directa es un hotel, indirecta es el transporte que va al hotel, el servicio turístico, el prestador de servicio, el que hace la cabalgata, el que llega a la tráfico, Claro. a la bodega, el sommelier que está en la bodega, el que te recibe, el que te vende los vinos, el que está en el comercio regional, un sinfín, una cadena inmensa que proporciona el turismo. Es una industria sin chimenea que tiene muchísimo valor agregado, ni te hablo de la gastronomía, la cafetería, Claro. y un sinfín de cosas, que está provocando un daño tremendo. Ayer inclusive yo le puse a Scioli en una publicación de él, le escribí en la propia publicación de manera visible para que vea realmente y las barbaridades que dice en relación al futuro y a lo que viene y que somos el destino elegido. Flaco, el turismo está dejando entre 200 y 300 personas por semana sin trabajo en la República Argentina, y no es Mendoza solamente, todas las provincias argentinas. Es grave la situación. Sí, ustedes lo ven pasar grave, por ahí, que se van para Chile, los turistas, en lugar de quedarse en Mendoza. pero por supuesto, como Bueno, se van desde Buenos Aires a Brasil, acá se van Sí. todos a Chile, Claro. y además ni hablar por el costo. Antes los chilenos era más barato ir a comprar electrónica y a vacacionar, y los chilenos venían a comprar comida. Hoy ya ni eso, el argentino va y compra comida en Chile y se la traen. Sí. Es triste la Sí. situación, de verdad. Claro que es triste. ¿no? Hoy vimos, es noticia, ¿no? Están en casi todos los portales, este camión que volcó justamente Un camión que cerca de volcó, Guaymallén, ¿no? Y la gente desesperada por ir a buscar la carne, sí. una carne que además cortó la cadena de frío, que bromatológicamente no puede ser vendida en ningún lado. Sí, pero la policía reprimió con gases. Reprimió, Sí. tiró balas, tiró gases lacrimógenos, un sinfín de cosas y una situación, y la gente que estaba de manera pacífica esperando a ver si les daban. entregaban o no. Exactamente. Bueno, habrá habido algún que otro forcejeo mientras la mayoría esperaba, pero de todas maneras siempre estamos acostumbrándonos, lamentablemente, a que todas las situaciones de tensión se resuelvan de la misma manera, con gases y palos. O sea, Al modo Bullrich. Claro. Y la verdad es que es una verdadera tristeza que nos esté pasando esto, ¿no? Que volcó un camión y que la gente esté esperando desesperada Y es comida, ¿no? por una carne que eso es lo además más grave, no sabemos si puede está en buen ser estado. consumida. Muy triste, diputado. Bueno, la verdad es que nos interesaba difundir este proyecto porque tiene que ver con la agenda de jubilados y jubiladas. Y bueno, me gustaría, sí, para cerrar, si nos deja alguna reflexión sobre las elecciones legislativas del 26 de octubre, ¿cómo ve usted a su provincia, ¿no? De cara a las elecciones. Creo que, mira, lo que puede pasar en todas las demás provincias, en definitiva, sería importante que se repita, ¿no? Creo que el peronismo en las distintas provincias, en base a lo que pasó en Buenos Aires, tiene que ser capaz de hacer o de lograr lo que logró Buenos Aires. Los problemas de la gente son los mismos en cualquier ciudad del país. Los problemas de una familia de Tandil o de un jubilado de Tandil, de Vicente López, de San Martín, de Cava o de la ciudad de Mendoza son los mismos. No puede pagar la luz, no puede pagar el alquiler, no puede pagar todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana, no puede garantizarse los remedios. El tema está en que nosotros en la provincia de Mendoza o en las demás provincias de la Argentina podamos lograr que la gente se identifique como nosotros, como quienes puedan garantizar la mayor lucha posible y poner este límite a mi ley que le hace falta urgente para garantizar ciertas cosas y cambiar el rumbo de la calidad de vida de la gente. Bueno, ese es el gran desafío que tenemos. Es muy importante lo de Buenos Aires, es muy importante, porque también rompió una lógica, lo hablaba con Gabriel Catopodi la semana pasada en su oficina, con cual tengo excelente relación y demás.
no se trata siempre, porque viste que el peronismo, no, que gana solo la tercera sección electoral, no, el peronismo ganó prácticamente en toda la provincia. Tenemos un compañero diputado que ganó en Tandil como concejal, hacía 40 años que el peronismo no ganaba en Tandil. Rogelio Iparraguirre. Exactamente, Rogelio, digo. Y eso demuestra que primero la gente tiene un descontexto tremendo con Milei, pero también es cierto que había una gran oferta electoral y eligió a Fuerza Patria, eligió al peronismo porque entendió que el peronismo es el único camino para enderezar el rumbo, es el único camino que nos da la oportunidad de volver a una realidad que tiene que ver con la agenda de la gente. Hoy veremos qué pasa, ¿no? Falta poco. Esperemos que sí, falta esperemos poco que suceda y para esperemos las elecciones. Que podamos dar vuelta a esto, ¿no? Bueno, muchas gracias, diputado, por atendernos. No, un placer, gracias a ustedes. Buenas tardes. Martín Aveiro, diputado nacional de Unión por la Patria. Él es mendocino, es el ex intendente de Tunuyán. 18:37 nos pasamos y qué raro, ¿no? Que no fuimos...